camas de terapia intensiva en relación a la cantidad de camas totales. Pero eso refiere al sector público. Nosotros cuando vemos eso venimos diciendo, si crece, en el caso de que crezca, crece muy poquito el sistema público. Pero ¿qué pasa en el privado? Claudio Velocopit está en línea. Claudio, buen día. Ernesto Tenemos te saluda desde Radio Combo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta es obvia, que es cómo ves vos no solamente el estado de la atención en este momento del sector privado de la Ciudad de Buenos Aires, sino su evolución. Bueno, la evolución es cambiante de acuerdo a las modificaciones de protocolo, es cambiante de acuerdo a las modificaciones de estrategia de atención, en cuanto a la ocupación, en cuanto a la tendencia, ¿no? En cuanto al volumen de casos que se vienen presentando a lo largo de las últimas semanas, es creciente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la preocupación y tratando de transmitir la preocupación de que el sistema no afloja en cuanto a la velocidad del contagio y la cantidad de contagios, por el lado negativo. Por el lado positivo es que el sistema está pudiendo absorber estos crecimientos que hace 4 o 5 semanas pensábamos que el sistema no iba a poder lograrlo y lo está pudiendo hacer. Ahora, repito hasta el cansancio, ¿no? Si el volumen de contagios no se detiene y continúa creciendo, esta capacidad de inventiva, esta capacidad de ejercicio que ha tenido el sistema para poder ir absorbiendo cada vez mayor cantidad de pacientes y pudiendo ir dándoles el alta, va a llegar un momento que no va a ser sostenible. Así que por eso la importancia de lograr en algún momento que la curva se aplane, ¿no? Claudio, ¿por qué razón pasó que ustedes preveían o pensaban que se pronosticaban o tenían miedo de que esto colapsara y finalmente no colapsó? ¿Qué es lo que ocurrió? No, muy importante esto, porque esto es la clave de no generar una confianza falsa, ¿no? Porque muchas veces uno queda al ir advirtiendo situaciones que van a ocurrir y después no ocurren, la población puede pensar que uno está exagerando, ¿no? Y nada que ver, ¿no? El sistema no colapsó por varias circunstancias. Por un lado, porque al cambiarse los protocolos y los criterios de atención, se está traspasando un sistema de atención que originalmente era 100% bajo sistemas de internación y fue mutando de manera tal de que hoy prácticamente el 75% de la atención se está haciendo de manera ambulatoria, ¿no? Eso ya es un cambio con estrategias diferentes, con una dificultad en la ingeniería para poder llevarlo, pero descomprimiendo los lugares de alta presión. Eso le dio mucho oxígeno al sistema, ¿no? Por el otro lado, también no es menos cierto que a medida que vos vas pasando y los profesionales van tomando experiencia con los pacientes que están internados, van teniendo mayor velocidad de reacción ante las distintas alternativas y el giro cama se está haciendo más veloz. Entonces, esos componentes han influido enormemente en que nosotros logremos extender. Si nosotros miramos la estrategia con que se arrancó marzo y la pondríamos en un cuadro y diríamos cómo estaría el sistema hubiese volado en 1000 pedazos, ¿no? Ahora, nosotros ya vamos viendo, porque vamos hablando con los profesionales, vamos viendo con las autoridades, ya no queda mucho más por cambiar, o sea, no hay mucho más por cambiar. Entonces, la preocupación nuestra es que nuestra capacidad de seguir estirando la capacidad instalada ya está muy limitada. Entonces, ahora sí vamos a estar muchísimo más atados a la velocidad del contagio para ir siguiendo la ocupación, ¿no? Ahora, Claudio, cuando uno lo escucha a Fernán Quirós y ve los números también, uno no ve un incremento fuerte de la cantidad de contagios, ve más o menos una estabilidad, quizá un incremento débil un día, después vuelve a caer, a veces suben los números por la cantidad porque de repente empiezan los hisopados por vía de la saliva y entonces esos cargan algunos números más, pero hace ya como un mes, después de una subida fuerte que hubo, de hecho, hace un ratito en la conferencia de prensa Quirós dijo lo mismo, la curva está súper estabilizada, si crece, no crece de manera exponencial, lo que si uno se guía por eso, dice, bueno, si en estas condiciones
que ya la gente se viene mezclando hace 2 meses de manera cada vez más fuerte. La ciudad tiene un nivel estable de casos, o por lo menos no creciendo fuerte, y de esta manera y en estas condiciones el sistema sanitario aguanta. Es posible pensar que lo peor haya pasado. ¿Vos no ves esto? No, pero no lo veo, no es porque no coincida con Quirós en lo que pasa en la ciudad. Lo que yo no coincido es que se pueda mostrar la ciudad del AMBA de manera separada. La separa la General Paz, Ernesto, y muchísimos habitantes de la provincia de Buenos Aires utilizan la capital para su atención médica. Entonces, aunque la ciudad muestre estadísticas brillantes, si eso mismo no está ocurriendo cruzando la General Paz, la saturación en el sistema de capital se va a dar igual. Entonces, por eso yo insisto y voy a decir, hay que seguir insistiendo. El AMBA es una región única y la estrategia tiene que ser unificada, no hay otra alternativa, porque las distancias son cortas y además porque hay una práctica habitual conocida mucho antes de la pandemia, que una gran cantidad de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires se atienden en Capital Federal, ¿no? Y en este momento vos ves que está creciendo la cantidad de habitantes de la provincia que vienen para Capital a atenderse por COVID. Sí, lógicamente nosotros no vamos haciendo exactamente el estudio geográfico, eso se encarga de hacerlo la Nación, ¿no? Pero lo que nosotros sí estamos viendo es crecer la cantidad de pacientes que estamos atendiendo diariamente. Es decir, en eso es ahí que muchas veces yo lo he hablado con Quirós y en muchos momentos de que ellos iban mostrando optimismo, yo le iba diciendo, mirá que la realidad que nosotros estamos sintiendo en el sistema privado no está reflejando lo que ustedes van contando. Y la realidad es que él entiende que esto no ocurre de esa manera por este sistema de ir atendiendo de manera cruzada. Entonces yo lo que digo es que lo que vamos a tener que mirar durante esta semana, yo creo que hay que mirarla durante todos los días antes de tomar una decisión de lo que se determina hacer el próximo domingo. Yo tiraría la decisión hasta el sábado para tener todos los datos bien precisos. Es realmente cómo está absorbiendo el sistema de salud la cantidad de casos que se van presentando y en base a eso tomar las decisiones políticas que se definan, ¿no? Pero lo único que hay que mirar de acá al sábado, insisto, Ernesto, no tanto cantidad de infectados, porque como repito siempre eso va a estar de acuerdo con la cantidad de testeos que se hagan el día, pero sí mirar la situación del sistema de salud en cuanto a su capacidad de absorber, y eso es lo único que nos tiene que importar para las próximas semanas, ¿no? Jairo. Sí, Locopit, ¿qué tal? Buen día. Una consulta sobre cómo están moviéndose los precios dentro del mundo de la salud. Yo el otro día veía que las ventas, por ejemplo, de guantes de látex habían aumentado en precio 90%. ¿Hay así disparadas de precios que estén afectando el funcionamiento o la provisión de insumos en ese contexto? ¿Interviene el gobierno para contener esos precios? No, la disparada de precios en materia de materiales de protección ha sido explosiva. Pensá vos que inicialmente cuando esto arrancó, por ejemplo, los barbijos que se pagaban $1,50 pesos aproximadamente pasaron a pagarse 60, así que tomar dimensiones del aumento de valores, eso se regularizó un poco más, pero cuando hablamos de regularizar hablamos de 25, no hablamos de 2 pesos. Es decir, no, en materia de aumento de insumos de protección la disparada ha sido enorme, no solamente obviamente en el precio, sino tremendamente en la cantidad, ¿no? Los consumos de las instituciones se multiplicaron por 40, 50 de lo que hacían habitualmente. Pero no faltan, o sea, se dispararon los precios por una mayor demanda, por lo que sea, sí, pero igual se consiguen. Hubo en un momento una gran demanda que no se conseguía. Pensá que los meses de marzo y abril fueron tremendos. Y además todas las instituciones hemos vivido cosas muy complicadas en materia de insumos, es decir, hubo muchos problemas con China, muchísimos. Nosotros, de hecho, por ejemplo, nosotros hemos hecho denuncias tanto a la embajada aquí local como en China propiamente dicha por recibir material no totalmente calificado para su utilización, es decir, o sea que tenemos todavía mucho desperdicio
en materia de importación. Es decir, han existido enormes dificultades. Los primeros meses han sido muy, muy complicados, ¿no? Claudio, cuando el gobierno porteño informa que tiene 300 casos de terapia intensiva sobre 450 camas disponibles, ¿vos le creés que hay ese margen? No, yo sí le creo. Es decir, el gobierno hizo un crecimiento en materia de camas de terapia realmente es tremendamente increíble porque han multiplicado por 5. Eso realmente es para el sector privado es imposible en dos aspectos. Imposible porque el sector privado no consigue el personal para semejante crecimiento, ni tampoco tiene los espacios físicos, ¿no? El sector privado, para que tengan ustedes, aumentó su capacidad de terapia en el orden del 40%, que ya es una enormidad, ¿no? Pero también es cierto que el sector público tiene una menor utilización de lo que está teniendo el sector privado. Esto lo muestran claramente los números, ¿no? Tomando en cuenta que en la última semana el sector privado se movió en el orden del 75% de ocupación en terapia y 85% de ocupación en piso. El sector público estuvo por debajo de esos niveles, ¿no? Así que también hay que tener en cuenta que son dos situaciones y realidades diferentes, pero también hay que entender, 70% de los argentinos utilizan en el sector privado, ¿no? Está bien, pero a ver, déjame insistir con algo. En términos de camas es así. Ahora, en términos de personal capacitado para atender esas camas, ¿también es confiable la información? Bueno, nosotros tenemos que entender que sí. También habrá que analizar con las autoridades, y eso tendrán más información ellos, qué experiencia y qué capacidad de atención tiene todo el personal que se ha agregado, ¿no? Porque ese es un personal de un recurso muy, muy, muy limitado, ¿no? Pero bueno, son las autoridades las que informan y tenemos que tomar como válidas esos datos, ¿no? Claudio, última pregunta. Vos mirás de acá a marzo. ¿Qué evaluación global, no solamente del sector privado porteño, global tenés del trabajo realizado? ¿Te parece que fue tan bueno como el gobierno dice que lo fue? ¿Te parece que hubiera habido que haber otra cosa? ¿Que de repente faltaron test, como se decía al principio? ¿Que eso no fue muy relevante? ¿Qué visión general tenés como empresario? No, mira, Ernesto, yo me guío, o sea, más allá, yo trato de que esto se vaya de la política, ¿no? Y me guío por los resultados, ¿no? Yo digo que si tomamos desde el primer caso que tuvo Argentina el 3 de marzo y miramos el movimiento de las curvas hasta hoy, y observamos la cantidad de fallecidos, que si bien son un montón, la verdad, cuando lo tomás con países comparables, la situación argentina es mucho mejor. Entonces, desde el punto de vista del resultado hasta ahora, y digo siempre esto hasta ahora, porque yo trato de hacer un ejemplo como en el fútbol, el partido termina cuando el referee toca el silbato, y esto no ha terminado todavía, pero si tomás el resultado de cómo se vienen dando los acontecimientos hasta hoy, los resultados desde el punto de vista epidemiológico no hay ninguna duda que son buenos. Obviamente, ¿no? Está la queja, y yo la entiendo, de gran parte de la sociedad cuando te habla de la cuarentena más larga del mundo, que sí es cierto, pero también los resultados de mortalidad en países comparables son los mejores. Seguramente todos podremos pensar que siempre se podrían haber hecho, y nosotros también, alguna cosa mejor que la otra, pero en situación de balance hasta hoy, vuelvo a repetirte, y esto es hasta hoy, porque también es importante que todos, ¿no? Sociedad, actores del sistema de salud y política, entiendan que si el partido no ha terminado y nos equivocamos en el final, el resultado puede ser malo, ¿no? O sea, ¿tenés miedo por lo que viene? Sí, totalmente. Si yo no tengo, o sea, llevo la verdad que 5 meses de mucha intranquilidad y no me aflojó en nada. Es decir, porque los números, vuelvo a decir, porque los números de contagios son altos,
el sistema viene trabajando bien, pero con mucho estrés, muy forzado, no tenemos nada que nos está sobrando, entonces todo eso lo tenemos que tener todo muy en cuenta. Es decir, yo entiendo que lo más importante es que no haya una relajación mental por parte de todos los que estamos en esto, porque eso nos puede complicar y nos puede provocar un impacto negativo gigante. La situación sigue siendo de máxima tensión. Si vos tomás desde que comenzó esto y vas tomando lo que ha pasado en las últimas semanas, estamos en los máximos niveles de tensión, o sea que no hay ningún motivo para ponerse optimista por estas horas, ¿no? Entonces hay que estar realistas, mirando día a día, y te diría 4 veces por día, como repito, cuál es la evolución, para que cada decisión que el gobierno defina y tome lo haga con quirúrgicamente, ¿no? Muy bien, Claudio, te mando un saludo y gracias por la diferencia que nos atendido. Era Claudio Velocopit hablando con nosotros en otro día que nosotros tenemos el orgullo de poner notas al aire que a mí me parece que son muy relevantes. La primera nota fue a una periodista hablando en muy buen español desde Moscú, informando sobre qué pasa con la vacuna rusa. Ustedes saben que Rusia anunció que empieza a aplicar vacuna a partir de octubre y que ya da por probado que la vacuna rusa funciona, lo que ha generado un gran debate en el mundo, porque mucha gente que dice no está validado, no es así, es irresponsable, pero en cualquier caso esa es la información. Hablamos en el medio con el canciller Felipe Solá y hablamos recién con Claudio Velocopit, que es uno de los máximos referentes del sistema de salud privada